Estamos de vuelta en página 13, la última conversación del día, y Juan Francisco Gali nos propone las propuestas de los candidatos, valga la redundancia, propone propuestas de los candidatos de reformar el Estado. Matei presentó un plan y hemos conversado acá que quizás como nunca la sensación ambiente de meterle mano al Estado ya no es políticamente incorrecta. Hay experiencias de Argentina y, bueno, las licencias médicas y la sensación que el servicio del Estado, la gente, es una sensación que muchas veces tiene asidero, que la gente gana harto y atiende pésimo. ¿Mm? Sí, mira, Kike, yo creo que es bueno hacer un poquito de historia aquí. Acuérdense que, mira, la última gran reforma del Estado que apuntó a la profesionalización del empleo público fue justamente consecuencia de una crisis de proporciones. Tanto sí que un panelista de esta radio, Ascanio Cavallo, en una columna, el año 2002, 2003 debe haber sido, puso en cuestión si es que el presidente Lagos terminaría su mandato como consecuencia de esa crisis del MOPGATE y el caso Coimas. O sea, me acuerdo. así de grave fue la crisis del MOPGATE, pero que terminó de manera positiva. ¿Por qué? Porque terminó con un acuerdo transversal del ministro del Interior de la época, José Miguel Insulza, con el presidente del, en ese momento, principal partido de la oposición, que era la UDI, Pablo Longueira, firmando un acuerdo, y parte importante de ese acuerdo fue la modernización del sector público, la creación de la alta dirección pública, la profesionalización del Estado, etcétera, etcétera. Ahora hay quizás una primera observación que pese a que uno de los antecedentes de esa reforma del Estado y del empleo público era un acuerdo que se había firmado con la ANEF, con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, que se llamaba el nuevo trato laboral para el sector público, y además que tenía importantes aumentos de remuneraciones para los funcionarios públicos y bonificaciones para que los funcionarios más antiguos se retiraran. Pese a eso, hubo frontal oposición de los funcionarios públicos a esa reforma. Consideraban que la alta dirección pública era un desastre, y incluso durante la tramitación pararon los funcionarios públicos en contra de esta reforma del empleo público. Yo creo que hoy día estamos en un ambiente en que podríamos aprovechar esta crisis de las licencias médicas, de la insatisfacción de los ciudadanos con la provisión de los servicios públicos por parte del Estado para hacer de nuevo, darnos un salto en modernización de nuestro empleo. Y fíjate que a mí me ha sorprendido porque, claro, uno esperaría esto de candidatos medio outliers, ¿no es cierto? De candidatos que no tienen ninguna opción de ganar, que planteen grandes revoluciones al Estado, eliminar, cambiar todo. Pero lo que uno ve es que estas propuestas también están en aquellas candidatas que hasta ahora al menos aparecen como con mayores preferencias en la encuesta. Espérate, tengo una paréntesis. El fin de semana Tomás Dobanovich, alcalde de Maipú, que frente a También lo puso. Dijo que era el momento de derogar el Estatuto Administrativo de 1989 y que el progresismo tenía que hacerse cargo de eso porque era una tarea de izquierda, una cuestión totalmente contraintuitiva. Absolutamente. Mira, ayer conversábamos porque desde Pivote estamos trabajando una reforma al empleo público, hay una propuesta al respecto. Estábamos conversando con Álvaro García, que es el jefe programático económico de la candidatura de Carolina Toá, y él incluso lo escuché en un programa de televisión decir que estaban estudiando fusionar ministerios que tengan objetivos afines, de tal manera de hacer más eficiente el Estado. Algo muy similar en la propuesta de Evelyn Matei en cuanto a mirar cómo reducir a aquellos asesores que son de exclusiva confianza política para profesionalizar la forma en que el Estado provee los servicios. Entonces yo creo que hay un momentum para pensar realmente en modernizar nuestro empleo público, dar por muerto, digámoslo así, el estatuto administrativo como lo entendemos hoy, porque ya ha sido superado por la realidad. Hoy día la gran mayoría de los funcionarios está empleado contrata, y el gran cambio que hizo, en mi opinión, de manera bastante abrupta, el Contralor Bermúdez, cuando dijo que había
confianza legítima en aquellas personas que tenían una contrata por más de 2 años, lo que ha generado una rigidez en la salida de los funcionarios públicos que tienen mal desempeño. Y esto es muy importante, porque parte de la reforma del empleo público tiene que ser que el ingreso, la selección de los trabajadores que van a desempeñarse en el Estado sea, ojalá, los mejores en esos cargos, pero también que aquellos que le fallen a Chile, aquellos que hayan cometido faltas y aquellos que tengan un mal desempeño, salgan del Estado. Claro, un destacado socialista, bacheletista, en off, me decía que en otros países hay una inamovilidad. Si el problema, me decía, que acá en Chile la clasificación, la evaluación es un bluff. Así es. En otros países me dice, No. hay inamovilidad, pero se evalúa. Y el que es malo, se va. Aquí todos son perfectos. Quique, mira, otro antecedente. A partir del año 2023, Chile empezó a aplicar una encuesta que hace la OCDE, a todos los países de la OCDE, sobre satisfacción o confianza en el Estado, en el gobierno. Y le hace una pregunta específica sobre el nivel de confianza en los funcionarios públicos. Increíblemente, Chile, la confianza en el gobierno, en el Estado, en la administración pública, estamos mejor que la brecha que hay entre el promedio de la OCDE y Chile. Estamos mejor en eso, pero peor en la confianza en los funcionarios públicos. Y esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque parte del deterioro democrático que se está viendo en el mundo es porque la gente siente que la democracia no le está cumpliendo. Y uno de los actores más relevantes de las democracias son los estados, representados en aquellas personas que están detrás del mostrador, ¿ah? En el funcionario público que tiene que entregar ese bien público, tiene que responder de manera efectiva, tiene que ser la cara del Estado, y un Estado que sea amable, pero no solo amable, tiene que ser efectivo en responder a las necesidades ciudadanas. Y, por lo tanto, si no hacemos las reformas ahora del Estado, lo que podemos hacer es empujar a los ciudadanos a desconfiar de la democracia, y como está mostrando la última encuesta CEP, cada vez el porcentaje que dice, mira, entre democracia y autocracia, la verdad, para gente como yo, da lo mismo, lo que a mí me importa es que el Estado me cumpla. La eficracia le han puesto. Ya, pero ¿y las propuestas cuáles son? Pensé que venía aquí el decálogo de propuestas de Matei y de ¿Qué haría No, Matei? y de Jara. ¿Qué haría Matei? A ver, yo te Toa. digo, todas las candidatas están haciendo propuestas. Matei propuso limitar y el número de asesores políticos a un número muy, 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 muy reducido. Nosotros en Pivote hicimos un análisis de cuántos eran estos asesores políticos y cómo se podían reducir. Modificar el estatuto administrativo en 3 sentidos. 1, la forma en que se ingresa y la selección. 2, la forma en que se evalúa, que es una evaluación de desempeño real, que a la gente le dé confianza de que los mejores van a estar ahí y que los peores van a salir. O sea, de nuevo, los que le fallan a Chile, porque no le fallan a su jefe, no le fallan a su jefe de su partido político, le fallan a los chilenos, aquellos que no cumplen con su desempeño, y que las desvinculaciones, bueno, sean efectivas. Y por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta que es que si tú estás bajo el promedio de la evaluación, independiente de que sean todos lista 1, bueno, si tú estás en esa distribución de notas mal calificado, aunque la nota sea buena, bueno, tú vas a estar expuesto a que en una evaluación de desempeño te digan, mire, ¿sabes qué? Yo aquí quiero a los mejores de los mejores, y por lo tanto solo esos se quedan. Y por último, además, fortalecer algo que se creó en la reforma del 2003, que es la Dirección Nacional del Servicio Civil. Es como, digámoslo así, la gerencia de personas del Estado, que dé cuenta de que las cosas están funcionando, los objetivos se cumplen, los funcionarios están cumpliendo, y no nos escandalicemos con que ahora nos dimos cuenta que 25.000 personas salían del país cuando estaban cumpliendo una licencia. Carlos Gajardo. No, yo estoy muy de acuerdo, por supuesto, en que hay mucha espacio para mejorar el funcionamiento del sistema público. Hay una serie de normas que de alguna manera dificultan esa excelencia que se busca, ¿no? Y por supuesto la casi inamovilidad que tiene el funcionario público es efectivamente una medida que va contra una buena
ejercicio de la administración, porque efectivamente la posibilidad que tú tienes de desvincular a un funcionario que no hace bien su trabajo es bajísima. Muy Yo baja, trabajé en la fiscalía y a pesar de que es un organismo nuevo, ¿no es cierto?, se cumplen muchas de las cosas que tú dices. O sea, en general, el promedio de calificación de los funcionarios, de los fiscales, la nota promedio debe ser 6,8, ¿no es cierto? O sea, el que tenía No, una lo nota peor es 6, el apellido, Carlos, es de excelencia. claro. O sea, si tú tienes un 6,5 estás mal evaluado, derechamente, ¿no? Eso me decía esta autoridad socialista que cuando le ponían en lista 2, 1, 2, nadie era 3, 4, 4 despidos. Ponían en lista 2, me decía la NEF saltaba Sí, claro. para sancionar al que estaba evaluando cómo lo ponía en lista 2. Y eso efectivamente, claro, no es razonable. O sea, uno supondrá que no es tan alto el nivel de excelencia. Y ahí hay un tema, o sea, la posibilidad que se tiene en la empresa privada, ¿no es cierto?, de poder despedir al funcionario que no cumple bien sus labores con todos los resguardos del derecho laboral, no está en el empleo público, y eso termina generando que al funcionario que no hace tan bien su trabajo se le termina premiando porque de alguna manera se le da menos pega, ¿no? Y provoca esta inflación en el número de funcionarios porque esa pega la tiene que llegar a hacer Así otra es, persona, ¿no es así es. cierto? Además contratada muchas veces a honorario o a contrata, que no es No, es probablemente muy un cierto buen lo que tú sistema. decís, que es que además hay un incentivo que es perverso. Fíjate que el funcionario que realmente hace su trabajo no recibe ningún reconocimiento por hacer bien su trabajo, y al contrario, el que lo hace mal es el que no recibe carga de trabajo, Claro. porque como no lo pueden sacar, pero hace mal su trabajo, no recibe carga Y de sale trabajo. en Y lo lista 1. segundo, Claro, sale en porque- lista 1. y, porque y si- es calificado de la misma manera, Porque- exactamente. Porque si hace mal su trabajo, al final igual le rebota al jefe, ¿no es cierto? Claro. Entonces tú, como jefe, no te vas a arriesgar a entregarle más pega a un tipo que sabes que hace la pega mal, no solo porque va a hacer mal, sino porque además eso te va a rebotar a ti de vuelta. No, y fíjate que hay, además, algo que tú dijiste, hay una inercia de crecimiento, y eso lo Sí, hemos visto. O sea, sí. el Estado está creciendo, cada vez hay más funcionarios y un porcentaje mayor del gasto público se va al pago de remuneraciones. Y eso probablemente no es solamente que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, seamos maximizadores de presupuesto, cosa que yo creo que todo Estado lo es. Pero además es una forma de solucionar el problema finalmente, porque dado que tenéis que pagar el sueldo igual de ese funcionario que no te está funcionando, bueno, es mejor traer otro que sí te funcione. Y esto tiene que ver también con los ciclos políticos, ¿no? Porque Claro. viene una administración, llega con todos sus funcionarios de confianza o apitutados, da lo mismo, ¿no es cierto? Se cumple ese periodo, cambia la administración y esos que llegaron no se van, pues, ¿no es Claro. cierto? Claro. Permanecen. Entonces la nueva administración tiene que traer también a su gente de confianza y se vuelve a llenar con gente. Entonces el problema, y yo creo que ahí ustedes apuntan muy bien en Pivote, lo hemos conversado esto antes, es que probablemente debiéramos tener un estado donde los cargos de confianza, los cargos políticos, ¿no es cierto?, fueran mucho menores. O sea, en Claro. general lo que debiera primar es la experticia técnica y que probablemente el que esté arriba, quizá uno más, ya dos más, pero no 50 más, sean de confianza política. No tiene sentido. Si Mira, la pega en el Estado es básicamente técnica. Una distinción que hace muy bien, y lo hace nuestra ley orgánica de bases generales de administración del Estado. Los roles de fijación de políticas son de las autoridades políticas. Ministro, subsecretario, el presidente de la República fija los objetivos de política pública y controla y evalúa cómo se están cumpliendo. Pero todo lo que es la gestión permanente del Estado no es de confianza política. El Estado tiene que funcionar independiente de quién sea el presidente. Lo que sí es que esos funcionarios tienen que tener los suficientes incentivos, y el sistema tiene que estar diseñado para que si cambia el objetivo de política, bueno, los funcionarios sigan desempeñando adapten. su rol, pero para el cumplimiento de ese Claro, objetivo de que es política flexibilidad. pública. Y lo que sí, y eso es lo que nosotros denominamos separar el gobierno de la administración, ¿no es cierto? La administración es permanente, es continua, tiene que dar satisfacción a las necesidades de las personas independientes. Esto es como siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no es cierto? El enfermero del hospital, el profesor del colegio, va a tener que seguir dando clase independiente que sea el presidente de la República. Otra cosa es que si discutimos qué va a contener el currículum, pero eso a ese profesor va a recibir ese currículum, va a recibir ese contenido y va a tener que dar la lección. Y lo mismo el enfermero o el TENS en el hospital. Independiente de la política de salud,
él va a tener que ir todos los días y cumplir su rol de la manera más efectiva posible. Ya, dos comentarios a esto, ¿no? Estando plenamente de acuerdo, digamos, en que uno requiere modernizar el Estado y ojalá tuviéramos una forma de gobernar más eficiente, yo lo primero que diría es, ojo, que esto no es sencillo, digamos, ¿no? No. Y esta idea de que vamos a reformar el Estado, yo la vengo escuchando en todas las candidaturas presidenciales desde los últimos 20 años, incluyendo esta, ¿no? Gabriel Boric tiene unos famosos spots donde hablaba de esto de no más pituto, en fin, o sea, este es un tema que vende bien, pero a la hora de ejecutar políticas para hacerlo, la verdad que todo se entrampa un poco. En parte porque, volvamos a poner la pelota al piso, gobernar es harto más complicado, ¿no? Así es. La guitarra. Claro, lo he escuchado hoy día en la mañana el programa de Mesa Central y daban un dato bien interesante a propósito de Trump. ¿Ah? Fíjate que Trump, hasta este momento, en sus primeros, no sé, meses de gobierno, o no sé cuánto llega ya, ha deportado menos gente a la que había deportado el año anterior Joe Biden, ¿no? O sea, toda esta No coincide la realidad con el discurso. toda esta parafernalia que se ha armado, es decir, de que en Estados Unidos están deportando a lo loco, los números te dicen que Joe Biden en su año anterior deportó a más personas. Con lo que quiero decir que en general toda política de este tipo que implica cambios más o menos profundos es muy difícil de implementar, entre otras cosas, porque te vas a enfrentar con la oposición decidida de los gremios, ¿no es Claro, cierto? sin Entonces, duda. las cosas hay que saber hacerlas, tienes que hacerlas más o menos conversadas, probablemente no maximalistamente, porque recordemos que incluso se ha ocupado como alegoría esto, ¿no? El tema de la motosierra de Milei, ¿no? Que la candidata Matei habló ahí también de que no sé si va a ser No, motosierra, pero una podadora por lo menos, o algo Podadora, así, dijo. claro. Oye, Entonces, claro, esta cuestión es bien vendedora, pero yo diría, a ver, veamos cositas concretas. ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque cuando llega ese momento de la ingeniería fina, la verdad que Te meten Oye, un pero paro en el es que registro cosas civil. con guitarra. Te meten un paro en el registro civil y sí, jodiste. la poda es sana, es buena para que el árbol crezca sano. ¿Ah? Oye, lo único que quiero decir, y por eso puse el ejemplo de la ANEF, porque la ANEF incluso frente a la crisis del 2003 se opuso a esa reforma y hoy día, fíjate, se opuso a la alta dirección pública, que hoy día es como nuestro estándar mínimo para como lo que hacer- uno quisiera en un montón de Exactamente. partes. Y mira, y un dato que me encontré revisando la historia de esa ley del año del 2003. La vicepresidenta de la ANEF en su momento fue a la comisión a abogar que era necesaria una mayor estabilidad laboral porque el 45% de los funcionarios, es decir, casi uno de cada dos funcionarios en ese momento trabajaba a contrata o honorario. Hoy día el 65% trabaja a contrata o honorario, ahora con un cambio que es muy relevante. La contrata fue una forma de reaccionar del Estado para tener flexibilidad tanto en la contratación, pero también en la desvinculación. Claro. Todas las contratas terminaran el 31 de diciembre, entonces esos funcionarios sabían que estaban siendo permanentemente evaluados. El gran problema surgió el año 2016 cuando el Contralor dijo, si usted lleva más de 2 contratas, ya no puede ser desvinculado simplemente por el Pero vencimiento eso lo del derogó plazo. la Contralora actual. No, ¿No? lo que dijo la Contralora actual, que claro, le quita fuerza, es cierto, pero lo que dijo es que este tema está judicializado Lo tienen y que por ver lo los tanto tribunales. lo tienen que ver los tribunales pero- y los tribunales han confirmado eso, la confianza legítima, pero le han puesto un plazo distinto, que es un plazo de 5 años. Exacto. Pero sigue siendo una restricción que también, ojo, no quiero demonizarlo porque también tiene una cierta lógica, que es que dada la falta de decisión por parte del Estado durante años de realmente hacer Sí. una reforma al estatuto público y no a sacar las castañas con la mano del gato y transformar a la contrata, que era un régimen excepcional, en el régimen general del Estado, lo que hizo el Contralor fue decir, oye, hay que pónganse las pilas y reformen esto. Y yo creo que hoy día es un buen momento, si hay acuerdo transversal, además, porque ese acuerdo transversal sí se mantiene una vez que pasemos las elecciones presidenciales, y ahí tomo tu punto, Carlos, si es que se mantiene cuando ya los candidatos o las candidatas dejan de ser candidatas y pasan a ser autoridades,
si se mantiene esta voluntad de avanzar y es transversal, bueno, se pueden hacer frente a las presiones de los grupos interesados. Los candidatos hablan en verso, pero después se gobiernan en prosa, ¿no? Entonces no es lo mismo. Y una palabra para la confianza legítima. Lo que pasa es que efectivamente, claro, la Contraloría durante un tiempo, y eso lo dejó sin efecto la actual Contralora, decía que con 2 renovaciones, con 2 años, ¿no es cierto? Sí. El funcionario ya tenía la confianza legítima de que su cargo era más estable. Y es bien interesante porque la Corte Suprema, yo esto en algún momento lo conversé con algún ministro de la Corte, cómo fue la discusión interna, habían diferentes posiciones, ¿no? Algunos decían sí, está bien 2, otros decían no, debieran hacer al menos 10 años para tener esa confianza legítima, y se llegó a un acuerdo en la Corte para decir 5, sobre todo para que no hubiera fallos contradictorios, porque dependiendo de la integración de la sala, algunas veces eran 2, otras veces eran 5 y otras Claro, veces eran 10. dependía del criterio de la Exacto, mayoría. dependía del Claro, criterio de la claro. mayoría. Era una tómbola. Entonces se ponen de acuerdo los ministros muy bien, dicen, esta cuestión no puede ser una chacota, uniformémonos, y lo fijan en 5 años, que tiene una lógica el número 5, porque nuestros periodos presidenciales son de 4. Entonces la El tipo lógica que duró es, más de un gobierno. exacto, la lógica es, si este funcionario ya pasó más de un gobierno, significa Claro. que no necesariamente un cargo político, y por lo tanto tiene la confianza legítima de que va a seguir Sí, pero en su cargo durante mira, más tiempo. esto da para otra discusión, pero era papel de los jueces tomar esa definición de fijar el plazo y establecer y cambiar la lógica de la ley, porque finalmente la ley, Siempre es papel de los jueces establecer los derechos de los ciudadanos, pues. No, Siempre. está bien, Incluso de los pero en funcionarios realidad es ante la ausencia de una definición legislativa, porque lo lógico es que el legislador diga, mire, sabe que este es el régimen como vamos a regular a los funcionarios públicos, porque esa discusión legislativa es reflexiva y por lo tanto lo que tiene que ponderar es los incentivos que genera y los desincentivos que eso genera, porque lo que estamos viendo es que la consecuencia de una definición de la Contraloría con los tribunales, lo que generó fue una rigidización de la desvinculación en el sector público y un perjuicio para el funcionamiento del Estado. Estoy de acuerdo con eso, Juan Francisco, pero esto parte de nuevo porque la política no se hace cargo, ¿no? Porque los cargos a contrata y los cargos a honorarios debían ser la excepción. Pero Así cuando es. esos cargos son el 65% del aparato estatal, la Corte no se puede hacer la esa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es la forma en que la mayoría de los trabajadores públicos está contratado, y por lo tanto hay que establecer cuál es la estabilidad o no que tienen en esos Por eso cargos. traje el tema, Sí, muy porque bien. ahora es un buen momento para decir, hagámonos cargo de el empleo público Qué buen momento, si este es el momento en que todos prometen y después nadie cumple. Todos prometen, nadie cumple, por eso No. vote por nadie. ¿Cómo yo estaba tan optimista y Ya, te lo pusiste señores, ya. pesimismo? Ustedes son petroleros, ¿ah? Toman ritmo al final, ¿no? Las 2 veces me han tocado ya. Antes de ir a las efemérides para comentarlas acá en página 13, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión. Con Prudential AGF conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Grupo CAP, símbolo del desarrollo minero industrial chileno, impulsa el futuro con empresas diversas, unidas por un propósito común: liderar en materiales y soluciones críticas para la descarbonización. Desde Chile siguen construyendo un mañana sostenible. Conoce más en www.cap.cl. En un mundo donde cada vez más se hacen los despistados, en WOM decidieron ser más WOM que nunca, más reales, más apasionados, más comprometidos y más apañadores. WOM, nadie te da más. Atención amantes de la Whopper y la Rodeo King. Todos los jueves disfruta un 40% de descuento en Burger King pagando. Tienes que pagarlos con tus tarjetas Santander, ya sean los locales o en Auto King. Elige tu hamburguesa favorita y ahorra. Más info, santander.cl. Santander es el momento. Y todo lo que tu empresa necesita con un solo clic incorpora Softland, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, de finanzas, capital humano, comercial, de gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl.
Los rolingos. ¿Son rolingos, Beatles, ustedes? ¿Qué les gusta más? Misionerista. Ah, no, en Argentina yo creo que no hay Beatles. Son todos rolingos. ¿Verdad? Sí, son fanáticos de los Rolling Stones. Yo creo que el país que tiene más fanáticos de los Rolling Stones en el mundo mundial. Esta es la Wild Horses de Rolling Stone. Sale el single el año 1971. Para que se hagan una idea. Yo tenía un Ah, es de año. la época de Juan Francisco, entonces, todo esto. Yo tenía un año. ¿Mm? El 2008, no, en 1944 este me gustó. Nació Nelson Pelado Acosta, No. ex Qué futbolista. injustos que hemos sido con Don Sí, lo Nelson, que nunca ¿eh? pensamos, Sí. ahora lo echamos de menos. ¿No se nacionalizó chileno o no? Mira, no me acuerdo. sé, No, no parece creo. que terminó uruguayo, sí. Uruguayo, yo creo. Era sí. bravo cuando era jugador. Me acuerdo un partido Unión O'Higgins, él jugaba en O'Higgins, Un 6 bravo. y le pegó un codazo a un jugador que se llamaba Francisco Laceras, de Unión Española. Y me acuerdo todavía en Photosport, que era una revista, muestran el brazo de Acosta, le sacan una foto al brazo de Acosta y tenía los dedos los dientes marcados. Le sacó 3 dientes de un codazo. Tú lo Pues hubieras decía que expulsado. era, lo había Absolutamente. mordido, dijo. ¿Eh? Gali, que es árbitro, Sí. lo hubiera expulsado inmediatamente. Amante del orden y el progreso. Así es. Y la justicia. ¿Serán de todo de derecha los árbitros, no? Pues como que les gusta el orden y el progreso. Y la justicia. Y la justicia. Sí, claro. En por tercer supuesto. lugar. Y te cuento la esperanza. Está de cumpleaños la cantante hoy día Ana Tijoux. Ella nació en 1977, jovencita. Grande, Ganita. Y hoy día cumple 52 años, ¿saben qué? El incombustible. Marco Enríquez Ominami. Ex candidato presidencial. 52 años, Marco, mira, Nació mira. en 1973. Ex, actual y futuro candidato presidencial. Profesión, candidato. Como decía Carlos Caselli, profesión, ídolo. ¿Quién me contaba la otra vez? Cortito, Profesión, que encontré árbitro. un diálogo. Que estaba conversando Carlos Caselli sobre los grandes del fútbol chileno. Entonces estaban conversando con un grupo de periodistas. Entonces estaban diciendo, no, Elías es grande, grande. Y Carlos Caselli dice, sí, pues Elías es un grande. Y se queda callado ahorita. No, espérate. Elías era alto, yo era grande. Ya, nos vamos. Que tengan muy buen fin de jueves y nos escuchamos mañana viernes en los viernes de cine de Página 13. Chao. Chao, chao, que estén bien. Cuidado con el retorno y las lluvias. Que estén muy bien.